Santo Católico Romano, en defensa de la fe cristiana. Bienvenido más una vez a compartir la palabra de Dios, escudriñando la Sagrada Escritura con Nelson Malikovsky. Hermanos, hoy voy a compartir con ustedes un poquito de mi vida y por qué soy católico. Lo único que pido es que no hagan caso a los comentarios que se ve. Y hoy voy a comentar un poquito mi testimonio de vida, mi vida desde mi niñez hasta los días de hoy. Un resumen, pero para que entienda y sepa por de dónde yo vino y cuál fue los caminos que transité para llegar hasta aquí. Entonces, como todos saben, soy Nelson Malikovsky. Nací de una familia no católica. Nací de una familia luterana, que mis padres son luteranos. No como algunos comentarios que dicen que yo salí de un lado a otro, me fui a una iglesia a otro. No. Me fui bautizado en la iglesia luterana cuando tenía poca edad, ya creo por los 6, 7 años. Mi papá se convirtió a una secta protestante llamada Renovada, que no sé ni quién fundó, porque no me averigüé esta época, era niño. Y una secta que por cierto tiempo se terminó. Ahí él se entró en esa iglesia. Y después de esto, cuando se terminó esa iglesia, se cerró, se convirtió, se pasó a una iglesia llamada Dios es Amor, fundada por un tal misionero David Miranda. Una iglesia que surgió en 1962 y si no me falla la memoria sería el 23 de junio, su fundación de 1962. Una iglesia reciente. Y tal vez esa iglesia que él supuestamente, como dice él, se convirtió, no sé quién fundó y ni nada. En esa iglesia llamada Iglesia Dios es Amor, crecí hasta mi mayoridad. Mi papá era ministro ahí, de culto. No voy a decir que no nos dio una buena educación, sí nos dio. Nos enseñó los caminos correctos de la vida, sí es verdad, eso no podemos negar. Y al llegar a un cierto tiempo se salió y se fue a otra iglesia y ahí volvió a surgir otra vez esa iglesia llamada Renovada por otros pastores y ahí él volvió otra vez y ahí donde fue ordenado hasta presbítero. Pero como ellos no tienen la sucesión apostólica, fue llamado, ¿verdad? Pero no era una ordenación por los hombres, porque no es un ministerio de Cristo. Y a esta época yo ya no estaba con ellos, ya tenía salido por el mundo. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no llegué a bautizar en ninguna iglesia protestante pentecostales, más sectarismo, sino como fui bautizado, crecí de la iglesia luterana, como bautiza niño. Y ese bautismo le conservo hasta el día de hoy sin mancha. En primer lugar, Dios me protegió de esto, porque según la Sagrada Escritura hay un solo bautismo. Y si hay un solo bautismo, aquel que le vuelva a bautizar otra vez le comete un pecado grave.
que es un pecado contra el Espíritu Santo, porque sabemos que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Desde que el bautismo sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña la Sagrada Escritura, el mismo Jesús. Entonces, esto fue un poco de vida de mi familia, mi vida. Llegado a una época cuando era ya la edad, tenía una decisión de seguir a estas iglesias. Era en la época la iglesia Dios es Amor. Y hubo unos conflictos que no se debería, porque no voy a dar detalles sobre esto. Y desde ahí pude analizar, desde por cómo trataba mi familia, cómo era mi papá, humilde, y que había una diferencia de persona, una ley que no era de Dios. Y ahí empecé a perceber las diferencias doctrina que había, muchas iglesias. Y dentro de ahí, que como vivía, estaba mi papá, vi a los demás. Había un juicio por los que tenían más y los que tenían menos. Había una división de puestos hasta por la condición financiera que tenía uno cooperador común con el otro. El cargo siempre se dirigía al de condición mejor, más bien presentado, y así era esta política. Y de ahí salí por unas decepciones que había ahí adentro y me tiré por el mundo. Y desde eso fui a viendo, porque desde ahí hay una secta privada que no te permite frecuentar ninguna otra secta, porque para ellos es la única que tiene la verdad. Y así como las demás dice la misma cosa. La única que tiene la verdad, tiene la verdadera doctrina, y los otros son herejes, son apostas, no sigue a Cristo, no tiene la doctrina. Entonces, dentro que estaba, dentro de esa iglesia llamada Dios es Amor, porque solo el nombre, porque amor no existe ahí, ¿verdad? No tenía acceso a más información. De ahí pude ver, tener más información, a donde vi que esto era una política. Una política porque había muchísimas sectas. En pueblo pequeño había como 5 o 6 sectas con doctrinas diferentes y creencias diferentes, y no se comulgaba entre sí. Y esto me llevó a la decepción, a ver las iglesias, la religión como, dice San Pablo, un puro negocio. Desde ahí ya para mí no era ateo, porque yo creía en Dios. Pero para mí era como ellos decían, porque ahí pasé a creer tal como él decía, que la iglesia no importa, importante era seguir a Cristo. Pero eso le decía y dice hasta hoy para convencerse a llevar a la gente hasta ellos. Porque cuando usé esto a mi favor, que la iglesia no importa, de ahí sí importaba la iglesia de ellos. Ahí sí importaba. Pero para los demás, para venir no importa, la iglesia viene porque Dios es el mismo, la Biblia es lo mismo, pero cuando entraba ahí ya no era. Y eso se pasaba con cada secta diferente. Lo que visité, lo que investigué, fue un proceso en mi vida que desacredité. Eso era un negocio y cada uno seguía a Dios a su manera. Y así era mi manera de pensar. Hasta a cierto punto, que voy a decir que uno de los pilares de estar en la iglesia católica, Dios me regaló una persona muy especial, que es mi esposa. Desde ahí pudo entrar por primera vez en un templo católico. Yo ya tenía mis 27 años de edad y no entendía nada ni lo que pasaba. Pero como para mí la religión ya no tenía importancia, las iglesias era todo igual, cada uno importaba era seguir a Dios, le ¿qué importa y qué iglesia me voy? Porque lo que interesa es servir a Dios y no hacer lo que ellos hacen. Y dentro de ese, cuando estaba en el mundo, entonces ya no importaba, tranquilo estaba. Pero cuando comencé a frecuentar la iglesia católica, y vino ya las acusaciones contra mí, que porque estoy yendo ahí, porque eso, porque imágenes y todo, ¿verdad? Y ahí entró la cuestión que tuve que empezar a investigar. Y entonces, volviendo otra vez, ahí hizo mis cursillos después de esto.
regularicé mi sacramento, no todo porque hace poco tiempo terminé los últimos. Y casemos con mi esposa, pero para satisfacer nomás. Eso es lo sincero que voy a decir porque la verdad tiene que ser dicha. Hasta el momento que me tocó un retiro, ahí cambió mi vida. Pero antes de eso, ya vería cómo las cosas cambiaban de un lugar al otro. Llegó un punto que mi papá enfermó, tuvo cáncer, hoy ya no está más con nosotros. Y eso fue el momento a donde él ya no tenía apoyo ni de sus compañeros de iglesia. Simplemente lo abandonaron porque ahí ya no tenía nada que ofrecer más y pedí ayuda por ellos y ya no tuvo más apoyo de su religión. Se terminó siendo cuidado, llevado a los hospitales por personas católicas. Cuando procuraba ayuda, eso ya creo que era un señal de Dios para iluminar nuestros pasos a seguir. Y ya era cuando necesitaba para llevar los médicos, o de donde vivimos acá, al CS Chatraca, en Foz de Iguazú, como 80, 90 kilómetros. Recorría siempre, era una persona de fe católica que estaba dispuesto a poner su tiempo para ir y llevar o buscar y socorrer en cualquier necesidad. Y los demás de su pertenecía a su iglesia, ya él no tenía más este valor más, porque ya era un enfermo, ya no servía mucha cosa ahí. Hasta el lugar que se fue reposado mi papá fue una familia católica que hoy a la señora, al Señor, tengo que agradecer a Dios por poner en nuestra vida, por cuidar de él. Fue cuidado por una señora católica que rezaba el rosario diariamente. Eso puedo decir porque mi papá decía. Y si me vea, si escucha esa transmisión, dona Yacira, don Gerardo, tiene mi aprecio, mis cariños. Y cuidó como si fuera su propio hijo. Eso él me decía. Y la verdad la enfermedad lo llevó. Llegó a un punto que nosotros con mi papá yendo al hospital, después ya de tiempo de tratamiento, él me dijo por el camino, por el colectivo. Nosotros no tenía ni vehículo ni nada. Y me dijo, falou, mi hijo, como nosotros era tonto, así esas palabras, ignorante, al juzgar a las personas sin conocer. Le pregunté por qué mi papá. Pues dice la señora que estamos, que dona Yacira, ella todos los días está frente a la imagen de Aparecida rogando, pidiendo a Dios por mí, por mi salud. Una mujer con tanta fe, ¿cómo Dios puede negar la salvación a una persona como ellos? ¿Quién era nosotros para juzgar a una persona con una fe tan grande? Yo estoy en mi pies acostado, ella está diariamente rezando el rosario pidiendo a Dios por mí. Y me dijo esas palabras. Hoy veo, mi hijo, que es mucho más fácil él como ministro protestante, un católico se salvar do que un evangélico, según él. Porque yo nunca encontré un amor tan grande así en mi vida. Y hoy encontré. Y eso fue las palabras que tuvimos. Yo no estaba, ya tenía ingresado a la iglesia católica, pero no definitivo. Me he casado con mi esposa. Y esto me marcó. Y la verdad, él tenía razón. Él tenía razón. Porque después de esto, tuve el privilegio de tener un retiro. Y dentro de ese retiro pude ver, contemplar qué es realmente la iglesia católica. No lo que dice la gente por la calle. El amor, el cariño, el afecto que tienen por la gente. Y es un retiro que a mí me aprecia mucho. Hasta hoy soy miembro de ese movimiento que es el Convivio Damasco. Y ahí conocí que es realmente el amor de Dios. No con divisiones, no con críticas, no con calumnia, no con palabras ofensivas o condenando a los demás. Sí un amor puro y verdadero. Y pude contemplar en detalles qué era la Iglesia Católica. Desde este momento me dediqué a investigar, a pesquisar y a estudiar lo que enseñaba la Iglesia.
para saber si era realmente lo que decía la secta protestante, que el Papa era la vez, los sacerdotes eran ministros de Satanás y todas esas cosas. La Iglesia Católica, la gran prostituta, la gran ramera del Apocalipsis, la religión de Satanás. Así crecí con estas enseñanzas. Y eso es lo que puede ver por los comentarios, lo que pasa. Son estas cosas. Y de ahí yo paré y pensé, no, algo de especial hay. Y con lo que tenía dicho mi papá, algo hay. Ahí sí enseña el amor, que es el amor. Si mucho no vive el amor que es enseñado, la doctrina que enseña la iglesia, no es culpa de la iglesia. Digo ahora eso antes. Son culpa de esas personas que no fueron capaces de conocer su fe. No fueron capaces de materializar el amor que tiene la iglesia, lo que enseña la madre iglesia. Ahí entré en el proceso de ingreso a la iglesia, formarme, prepararme. Varias noches leyendo, comparando la doctrina protestante, porque era la fe que yo tenía. Esto era lo verdadero, los demás no. Pero como ya había visto las diferencias, como había muchísimas sectas, cada uno con doctrina diferente con la Biblia, eso para mí ya la religión no había un sentido más. Eso ya no, ¿verdad? Y empecé a estudiar y a hacer comparaciones. Falei, no, si existe el amor, hay algo mayor atrás de esto. Y empecé a estudiar en realidad lo que enseña la iglesia en tres criterios: con la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, el catecismo de la iglesia. Tenía junto también mi computadora, lápiz y cuaderno. Lo que enseña la iglesia católica, lo que enseña las demás sectas protestantes y lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Y qué coherencia hay? ¿Cuál de esos tiene base bíblica para enseñar? ¿Cuál de las doctrinas y enseñanzas sí se encaja con la Sagrada Escritura? Y ese fue mi proceso por largo tiempo. Y ahí fui descubriendo que lo que me enseñaron sobre la iglesia católica era mentira. Simplemente le pone a los protestantes una venda a los ojos para que no vean lo que es la iglesia católica, sino lo que ellos dicen sobre la iglesia católica. Y fue la iglesia porque yo quería estar en este caso, si era la iglesia católica o cuál iglesia era, porque como me demostraron un amor tan inmenso y bueno, y si ese es un tesoro escondido, vamos a cavar ese tesoro, vamos a lapidar ese diamante. ¿Y quién tiene la verdad? Y ahí me fui comparando la secta protestante, las doctrinas de denominaciones diferentes, con la Sagrada Escritura, vi las contradicciones entre ellos mismos, lo cual en todos mis estudios, mis noches de sueño, pude comprobar que la única iglesia que podría comprobar lo que enseña, defender, era la iglesia católica. Por ese es el motivo de mi primer paso. Y cuando sí ya tenía base bíblica que los protestantes no podían contradecir con sus argumentos y la cita bíblica de ellos mismos se echaba contra ellos, ahí empecé a ganar fuerza. Ahí empecé a buscar en las redes sociales también más formación sobre nuestra fe. Tuvo muchos ejemplos. Te puedo indicar como los apóstoles de la palabra, Padre Flaviano Amatuli, que Dios lo tenga, un gran maestro. También varios otros en las redes sociales, como tiene también, que le indico a ustedes, Frank Moreira. También aprendí mucho también con Eddie Villalobos, que es un converso a la iglesia católica. Tenía también que conocí en esa época a Fernando Casanova. Y dentro de ese también fui asignante por tiempo del canal del padre Paulo Ricardo de Brasil. Eso que hay algunos protestantes que manipulan sus videos para decir que enseña mentira.
pero ahí no hay mentira, el ministro de la Iglesia de Cristo. Y en esto fui fundamentando mi fe. Hasta llegó el punto, conocí varios otros apologetas, y de los últimos que me aclaró mucho más, me abrió la mente con enseñanzas sencillas y directas, fue el padre Luis Toro, enviado del Papa Francisco como misionero de la misericordia. Y así demostró con más claridad y con enseñanza sencilla cómo expresar, cómo defender, cómo es que debemos conocer nuestra fe con la Sagrada Escritura. Y dentro de ese proceso de formación que tuvo, la verdad que tuvo que buscar por cuenta propia, hoy estoy aquí. Por eso comparto los videos, no para que los protestantes crean, pero para que los católicos fortalezcan su fe. Al fortalecer su fe, yo sé que como yo estoy haciendo, un día podrá hacer. Mi criterio es pasar la información que conozco e enseñar lo que aprendí. Como dice el Santo Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que nosotros tenemos 3 deberes con la fe: conocer, vivir. 4 deberes: conocer, vivir, enseñar y defender. Si nosotros como católicos tenemos esos 4 deberes con la fe, ¿por qué no practicamos? Hoy, gracias a Dios, tengo el privilegio que Dios me dio, la sabiduría, de conseguir entender su palabra y expresar la doctrina de su Santa Madre, de nuestra Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo, con la Sagrada Escritura. Entonces, a los protestantes decir que yo era católico, se metí a tal iglesia y volví a la Iglesia católica, esto es más una mentira protestante. Quiero que esté consciente, porque ese fue el proceso de mi vida que estamos acá, resumido. Satanás tiene varias maneras de nos hacer propuesta para ver si nos ilude. Pero como yo ya tenía razón de mi fe, sabía dónde estaba puesto, no hizo caso a él. Porque era una confusión a más que había por el mundo. Falsas profecías, perdí sí bienes material. Y en eso surgió unos falsos profetas profetizando que yo tenía que romper las imágenes y esto. Pero yo ya conocía la Sagrada Escritura hasta esto y sabía que esto la Biblia no prohibía. Prohibía ídolos, no imágenes. Y un ídolo es un Dios falso. Y nosotros solamente pasamos a ser idólatra, a adorar una imagen o algo, un objeto, cuando pasamos a creer y profesar que esto es Dios, que hizo el cielo y la tierra, todo cuanto hay. Si nosotros no creemos que una imagen, un santo o María es Dios, no estamos adorando. Eso se llama venerar, respetar. La imagen, no. La memoria de la persona que vivió su fe, que es modelos a seguir. Esto es, las imágenes representan a las personas que vivieron su fe, modelos. Nos eleva a lo que ellas representan, no lo que dice los protestantes. Entonces dentro de eso ya venían las contradicciones y las falsas doctrinas e enseñanza protestante que a mí ya no me hace más efecto. Por eso suplico a ustedes, hermanos católicos que están en las redes, si escucha o ve los comentarios, no hacen caso. Porque simplemente es el enemigo buscando quitar a ustedes del centro, de lo interesante, de lo importante, que es conocer su fe, para que se centra en sus tentaciones. No hace caso. Quiero que ustedes vean que yo estoy aquí en el otro lado de la cámara y a mí no me molesta esto. Entonces yo quiero que a ustedes también no me molestan esto. Por esto decidí mi vida a defender, a exponer la verdad con la Sagrada Escritura. Eso es mi deber como cristiano católico, como verdadero cristiano. Porque hay los cristianos falsos y los verdaderos. Los verdaderos cristianos son los que creen en Jesús,
Los falsos son los que dicen ser cristianos pero que no creen en Jesús. ¿Cómo puedo aclarar esto? Jesús dejó su iglesia. Mateo 16, 18. Dijo, el poder de la muerte no prevalecerá contra él. ¿Qué es que ellos dicen? La iglesia se corrompió y fundaron una nueva. Es no creer en Jesús y decir cristianos son falsos cristianos. Jesús le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta los fines de los tiempos. Ellos dicen, no, nosotros somos los verdaderos. Y eso las 70,000 sectas diferentes dicen lo mismo. Es no creer en Jesús. Es no creer a Jesús, sino su misma idea. Son falsos cristianos. Eso tenemos que tener cuidado y descubrir si nosotros somos verdaderos cristianos. Creemos en Cristo o no creemos en Cristo, sino nuestro propio pensamiento. Y si esto es nuestro deber, conocer, vivir, defender, enseñar y defender nuestra fe, pido ayuda a ustedes que me ayuden para que podamos ir más adelante. Hay tantos modelos de apologeta que están en las redes sociales. En especial le nombro al Padre Luis Toro porque su enseñanza es clara y con capítulo y versículo. No es que los demás no enseñen, sí enseñan, pero le pongo porque es misionero de la misericordia. Y que escuchen, agarran su Biblia, papel, lápiz y comparan, no te la cito. Y va a ver que toda la enseñanza de la iglesia sí es con base bíblica. Y en ese proceso de formación e ingreso a la iglesia católica, fui a descubrir que la única iglesia que puede probar su doctrina con capítulos y versículos sin contradicción es la iglesia católica. Puede ver que en los comentarios, conforme voy pasando los temas, tengo alzado en el Facebook, los protestantes ya pierden su fuerza en argumentos bíblicos y al final ya empieza a apelarse. No sé cómo para justificar. Porque todo lo que ellos tienen para defender, que son textos fuera de contexto, yo simplemente contextualizo y sus argumentaciones se quedan inútiles, neutro. Entonces, para que vea y analice honesto, dentro de eso van a entender que no estoy diciendo mentira. Por más que yo dice que estoy haciendo mentira, enseñando herejía, pero quiero que compruebe si estoy dando capítulo y versículo o no. Si yo estoy hablando por cuenta propia y no estoy dando capítulo y versículo, enseñando, dando referencia, haciendo esa analogía bíblica, buscando dentro de la Biblia en sí, la doctrina, lo que enseño, ahí sí puede decir, pero si estoy leyendo, dando capítulo y versículo, lo cual ellos no me puede contradecir, digo ellos porque ninguno protestante no me puede contradecir con la Biblia, simplemente manipula la Biblia a su conveniencia. Por eso hay más de 70,000 sectas en el mundo. Muchos me mandan mensaje en el privado, en mensajero, diciendo un montón de cosas, que ellos son la iglesia de Dios, que permanece la iglesia de Dios, porque yo tengo que convertirse. Y mucho hasta ya me cortó la amistad por Facebook. Pero eso no me importa. Y me importa que ustedes están escuchando y busquen conocer más nuestra fe. Que sí, la iglesia sí le prueba que lo que enseña con capítulo y versículo. Ellos dicen, yo soy la iglesia de Dios, estamos la iglesia de Dios. Se va a buscar su fundamento, su iglesia. No llega a unos 100 años, 200 años. Los pentecostales, los evangélicos de los últimos tiempos, va a ver que hay una línea de los bautistas, casi todo. De las asambleas pentecostales son todas de una línea de los bautistas. ¿Y cuando surgió los bautistas? 1600 y alguna cosa. Antes no existía. Entonces su línea hasta ahí llega. Y ahí se esparramó. Otro de los luteranos, otro de los presbiteranos, otro de los anglicanos. Y así se fue los calvinistas. Y así se fue estas líneas. Hasta ahí llega. Todo no puede ser de Dios. Son otro criterio que me llevó a creer que la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica y no hay otra. Porque empecé a buscar en la historia y no encontré ninguna otra iglesia. Del año
Desde Cristo hasta el año 1500 había una sola iglesia, que es la iglesia católica, no había otra. De ahí que empezó a surgir. Y si empezaron a surgir del año 1500 y Jesús vino 2000 años atrás, ¿cómo puede ser de Cristo? Es algo a pensar. Dicen que es de Cristo para engañar a la gente, pero no son de Cristo. Usan texto bíblico para que el que no conoce la Sagrada Escritura piensa que están diciendo la verdad, pero en realidad no están diciendo la verdad. La única cosa que busca es destruir la iglesia de Cristo. Como dice Jesús, heriré el pastor y dispersarán las ovejas. Y eso que busca, herir la iglesia, herir el papa, descalificar la iglesia, porque así se dispersan las ovejas y ya no se cree más nada. Y de ahí puede llevar para su grupo y ellos armar su grupo, cada uno su grupo. Esto es un proyecto de Satanás, no de Dios, porque Dios pide la unidad. Jesús le dijo en Juan 10:16 que Él es el buen pastor. Hay muchas otras ovejas que no es de este redil, que llamaré, escucharán mi voz y al final habrá un solo rebaño. Hoy los sectas protestantes no dicen eso, no importa la iglesia, varios rebaños. ¿Y cuál que Jesús que es? Quiere un rebaño. Otra cuestión, la única unidad que tiene la secta protestante es cuando están contra la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Porque entre ellos no hay comunión, porque son divididos. Pero cuando es contra la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, todos se unen. Ellos no se unen contra los grupos feministas, como hay en Argentina, el grupo de aborto. No, ellos están tranquilos, pero contra la iglesia católica sí. Ve que los feministas, ellos ni hacen caso porque son de su grupo. Pero la iglesia católica le busca destruir, le busca poner fuego, le busca profanar. Porque buscan destruir la iglesia de Cristo. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces no perdemos nuestra fe. Ponemos en práctica cómo vivir nuestra fe. Si Jesús quiere un solo rebaño y hay oveja de otro redil que llamará a escuchar su voz y viene a unir a un solo rebaño, ¿qué me dice eso? Que yo tengo que predicar a las ovejas que no son de ese redil. Como dice, bueno, que yo no voy a quedar famoso. Yo no quiero quedar famoso. Yo simplemente quiero predicar la palabra de Dios. Llevar el evangelio de Cristo como corresponde a mí, que soy cristiano. Y nada más. Esto, hermano, muchas gracias por la atención. Creo que sirve de algo para que así ya ustedes saben que los comentarios que hace de tantas cosas, como siempre, son mentiras protestantes. Muchísimas gracias por la atención. Enseguida voy a estar hablando un poquito sobre el bautismo, según la Sagrada Escritura. Y si quiere acompañar, le invito a que acompañe. Y si te guste, compartes, porque evangelizar es necesario. Cuento contigo.